Vamos a presentar a Bruno Arpaia, escritor italiano, amigo de la brigada, fiel amigo y compañero desde muchos años, y hablar un poco sobre su obra, y luego al final vamos a regalar 640 ejemplares de Terraza Marlowe, el libro que… Entonces, al final, uno por familia, no vale morder al que está repartiendo los libros, etcétera, etcétera. Luego dicen que en México no leemos, ¿no? Nos regaló Bruno Arpaia los derechos de autor de esta novela para ser regalada hoy. Agradecemos doblemente el gesto, ¿no? Bruno tiene una larga trayectoria a pesar de que es joven. Sí, bueno, más no o tanto. menos. ¿Me puede decir un poco de...? Sí, Bruno es uno de los autores italianos que tiene una amplia producción literaria, que se ha movido a lo largo de los años en varios frentes, y de eso me gustaría un poco platicar con él. Fue conocido por los lectores de habla española por dos novelas que salieron con relativa cercanía una de otra, novelas, llamarlas históricas, una de ellas dedicada a un personaje salido de la Revolución de los años 30 en Asturias, y luego una historia que tocaba al filósofo Walter Benjamin y su huida de París conforme los nazis iban avanzando hacia la capital francesa, y su muerte en la frontera española. Esas dos primeras novelas llamaron la atención, eran novelas histórico-políticas, y reflexiones sobre un tiempo pasado muy próximo. Pero no eran tu primer libro, fueron los primeros que se publicaron en español. Sí, los primeros se publicaron en español. Antes había escrito dos libros más que eran, bueno, una historia que tenía que ver con la camorra. La camorra es la mafia napolitana. Yo he nacido en un pueblo cerca de Nápoles, donde nació también el jefe de esa que entonces se llamaba la Nueva Camorra Organizada. Fue el primer intento de organización de la delincuencia, y contaba una historia de camorra, pero como si fuera ambientada en una América Latina de ensueño, digamos, ¿no? Y después conté la historia de un señor que se apoderaba del poder gracias a sus televisiones, y mientras yo la estaba escribiendo, lamentablemente, un señor que se llamaba Berlusconi en Italia hizo más o menos lo mismo. Después vinieron esas dos novelas, y Tiempo Perdido fue la primera que tradujeron al español. Sí, era muy curioso porque Bruno, como verán, habla un español maravilloso, pero además es uno de los italianos que más ha hecho por la difusión de la cultura hispanoparlante en Italia. Es un excelente traductor. Yo he tenido la fortuna de que varias de mis novelas, es que si me acerco demasiado vibra, ¿no? De que varias de mis novelas hayan sido traducidas por él en Italia, pero además ha traducido lo que se les puede ocurrir a lo largo de los años, ¿no? Y además es un profundo hispanista, en el sentido en que siempre está haciendo puentes entre la literatura hispanoparlante e Italia. Su interés, pues, por los temas hispanoamericanos es desde siempre. Es sorprendente llegar a Milán, donde él ahora vive, y ver que se puede discutir con él una novela que acaba de salir en la Feria del Libro de Buenos Aires, y que gracias a sus relaciones, contactos y amistades está leyendo en paralelo. Esta condición de hispanista, latinoamericanista y además napolitano. Nápoles es la ciudad más parecida a México. Los que no hayan tenido el gusto de conocerla, Nápoles es poca madre. Yo llegué a Nápoles a las 6 de la mañana, me bajé del tren, caminé 20 metros y vi a un güey subido en la parte de atrás de una motocicleta rompiendo un semáforo a martillazos. O sea, puro pinche DF, pues, ¿no? Luego, a lo largo de ese primer día que estuve en Nápoles,
me atropellaron 3 veces cuates con motorinos, que se llama en Nápoles, atropelladas leves, porque no tiran a matar, nomás a darte un pinche llegue con la llanta para que te muevas rápido. Después de eso, caminé y me vi metido en una calle donde en verano estaban vendiendo nacimientos, y una señora en la puerta, en un barrio glorioso que se llama Escapanápoli, la calle Spaccanápoli. Spaccanápoli, Cortanápolis. Había una señora que vendía encendedores usados, pero no mucho. Otro cuate estaba desde la ventana en camiseta diciendo cosas extrañísimas, porque además los napolitanos hablan un idioma que se parece, tiene huellas de español antiguo. Tuvimos 2 siglos y medio de dominación española, o sea que... Y entonces estaba cantándole la lotería local, el caballo, no sé qué. Y yo estaba verdaderamente desconcertado. Nápoles, poca madre. Además, el Vesubio, las islas. No hay como ser napolitano para entender América Latina. Y Bruno en particular, que sufrió la Italia de Berlusconi, que es como si Azcárraga hubiera, en lugar de mandado a Peña Nieto, se hubiera propuesto el solito, ¿no? Conectaba con el mundo hispanoparlante de una manera singular. Volviste sobre los temas de la política italiana en un ensayo bien bonito que se publicó solo en italiano, lamentablemente. Sí, tiene un título bastante provocador, se llama Hacia una izquierda reaccionaria. Y es un ensayo que, como yo veía que la izquierda europea e italiana sobre todo, se había apoderado de lo que era el pensamiento neoliberal y lo presentaba como si fuera una novedad absoluta. Y además tenía 2 siglos y medio, ¿no? Era el pensamiento de Adam Smith. Entonces traté de hacer una crítica de la sociedad neoliberal recuperando a los pensadores de la derecha noble, digamos así, ¿no? O sea, los primeros pensadores de la derecha que contestaban, que ponían en tela de juicio a la sociedad liberal que a partir de la Ilustración tomó pie, ¿no? Y abocaba para una izquierda que reaccionara a este estado de las cosas y que pusiera en tela de juicio conceptos que nos venden como si fueran normales desde hace siempre: progreso, individuo, mercado, tradición. Y en realidad son conceptos muy nuevos, tienen 200 años. Antes de la Ilustración nadie pensaba a sí mismo como un individuo, era siempre parte de una comunidad, de una sociedad. No tenía sentido decir yo, pero nos han acostumbrado que decir yo es la cosa más importante del mundo, y en realidad no lo es, porque como dice mi amigo filósofo, la existencia se puede conyugar, se dice conyugar, se puede declinar, acompañar, no, como los verbos. Ya, sí, se puede. La conjugación de los verbos. Conjugar en primera persona plural, nosotros. Muy bien. Tomen nota. El yo se vuelve nosotros, y cuando el yo se nos vuelve nosotros, rota de madre que les vamos a poner. Volvamos sobre tus primeras novelas. Había mucha tensión en ellas de transgenérica, ¿sí? O sea, eran un poco novelas de aventuras, pero de aventuras de la realidad. Y eran novelas de la historia. Y eran novelas de personajes históricos reconocibles. ¿Estabas intentando construir una literatura que se moviera entre los géneros en aquella época? Sí, ya desde hace siempre. O sea, mi idea de la novela es una idea original en el sentido que remonta a los orígenes de la novela. ¿Qué hacía Cervantes, que fue quien inventó la novela? Mezcló muchos géneros literarios de la época, la novela pastoril, la novela de caballerías y muchas más, y inventó ese género mestizo, ¿no? Este género, él lo decía que era un género degenerado, y él lo escribió el Quijote para diversión. Los géneros que entonces eran los géneros importantes eran la poesía, el teatro, y ni siquiera él lo consideraba el Quijote como una obra maestra, ¿no?
Y la novela durante todos esos siglos hizo simplemente ensanchó los límites, los territorios de La Mancha, los territorios de la novela. A cada crisis que tuvo agregó nuevos territorios, el de la poesía, del periodismo, de la historia. Por eso digo que yo soy transgenérico, pero todos mis colegas novelistas lo son. Y claro, escribo una novela sobre Walter Benjamin, que huye de los nazis y se suicida en Portbou, en la frontera entre Francia y España, y se cruza con un miliciano de la guerra, que antes había estado en la Revolución de Asturias y después combate en la Guerra Civil Española. Sí, es una novela histórica porque está contando cosas ocurridas hace décadas, pero también es una novela filosófica, es una novela de aventura, es una novela de formación, porque el chico, el miliciano, tiene 18 años y lo que ha visto en su vida es guerra y nada más. Y es una novela, si quieren, muy humanista, porque los dos, que son tan distintos, uno es un gran intelectual alemán que a los 16 años se había leído todo Kant, todo Hegel, y hablaba con sus amigos de eso, como nosotros hablamos de un partido de fútbol, y el otro tío que había, a los 16 años le habían puesto en la mano un fusil o un revólver y ya, a la revolución. Pero esos dos personajes, de alguna manera, en la noche en que Walter Benjamin se queda solo, solito, en los Pirineos, esperando cruzar la frontera para escapar de los nazis, bueno, esos dos hombres se entienden, porque son hombres que tienen ideales de alguna forma, ¿no? Que creen que vivir merece la pena si uno vive para sus ideales, para que sus ideales de mejorar el mundo tengan éxito. Y los dos se entienden. Esa parte es maravillosa. A lo mejor en las librerías de Viejo de Dolores se encuentran algún ejemplar. En México llegó pésimamente distribuido. En español se llamó diferente que en italiano. En español se llamó La Última Frontera. Cuando tengan un rato y se dediquen a cazadores de libros en librerías, Bruno Arpaya, La Última Frontera. Y lo que sí es posible es que encuentren algún ejemplar de la primera que se publicó en español. Luego vino El futuro en la punta del pie. No. Vino El passato davanti a noi. Sí, que es, claro. Bueno, es la primera novela, con mucho retraso, lamentablemente para nosotros, que intenta contar lo que había pasado en la década de los 70 en Italia. Yo los cuento esos años a partir de mi pueblo, o sea, de la periferia, digamos, Nápoles es periferia de Italia y mi pueblo era periferia de Nápoles, pero esos aires de novedad, de ganas de justicia llegaban también ahí. Y cuento un grupito de chicos que empiezan a militar, a hacer política, y todas sus luchas, hasta cuando, ustedes se acordarán, en 1978 en Italia matan a un dirigente de la Democracia Cristiana, que es el partido que rigió toda Italia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las Brigadas Rojas matan a Aldo Moro. Y ahí el movimiento replega y deja de ocupar las calles con sus consignas, con sus luchas, y en mi tierra la camorra, o sea, la mafia napolitana organizada, empieza a ocupar las calles, pero lo hace a sangre y fuego. A mí me tocó, lamentablemente, mataron a un concejal municipal, se dice así, que era amigo de mi papá, socialista. Mataron a un amigo mío, médico, comunista. Unos años después yo salí de mi casa y se había desatado la guerra entre los bandos camorristas y me encontré con una cabeza cortada en un coche aparcado cerca de mi casa. O sea, y trato de contar eso, ¿no? Trato de contar el pasaje entre las luchas sociales, el replegue de las luchas sociales y políticas y el surgir de esta nueva camorra que por primera vez no era mandada por los políticos, sino había empezado ella a mandar a los políticos, ¿no? Y se había apoderado del poder.
la parte sorprendente es que cuando uno entra en contacto con intelectuales europeos, inclusive con intelectuales progresistas, explicarles México cuesta mucho trabajo. Y se los cuentas y cuando terminas de contarlo dicen, bueno, empieza de nuevo. En el caso de Bruno hay dos paralelos virulentos México-italianos. Por un lado es la teledictadura berlusconiana, cuyos paralelos en México, en el duopolio televisivo, son tan potentes, ¿no? La construcción de una república de dominio del pensamiento colectivo sobre la base del bombardeo hertziano de las ondas televisivas, y por otro lado el problema del narco y de las mafias criminales. Estos dos elementos hacen que quizá te cueste mucho menos trabajo que a cualquier otro intelectual europeo llegar a México y entender. Sí, tenemos muchísimo en común y lo irán a ver también en el libro, en ese que regalamos, porque una parte se desarrolla aquí en México, ¿no? Tenemos eso, evidentemente, y me es bastante fácil, pero además les dije, somos nosotros napolitanos y ustedes mexicanos un pueblo mestizo. Por mi ciudad pasaron los romanos, los griegos, los fenicios, los austriacos, los españoles, los franceses, los alemanes, los norteamericanos, y la cultura napolitana fue siempre una olla en que todas estas influencias hervían, ¿no? Y las restituían de una manera distinta. Y creo que más o menos México es igual. Tenemos, por ejemplo, un trato con la muerte que yo solo lo he visto en Nápoles y en México. O sea, las calaveras que ustedes están tan acostumbrados, en ninguna parte de Italia las verán, sino en Nápoles. Hay iglesias con calaveras afuera, tenemos cementerios con calaveras, donde la gente sigue limpiando las calaveras, no, ni siquiera de sus muertos, pero de sus ancestros o de gente desconocida. La muerte es algo que le tuteamos, como ustedes, ¿no? Es algo que está a la otra parte de una línea que no es bastante confundida, que no divide mucho los vivos y los muertos. O sea, tenemos mucho en común, y mi protagonista, después vamos a hablar, viene a México, llega a México, además después es el México de 1986. Tengan en cuenta que en Italia también, en Nápoles también, tuvimos un gran temblor en 1980. Cuando mi protagonista sale para México, se encuentra aquí en el DF el año después del gran temblor. En Italia también, quién sabe cuántos muertos hizo ese temblor de 1980, y aquí también. Las formas de autoorganización ciudadana que escuché ayer en una mesa redonda eran perfectamente iguales. O sea, la gente se dio cuenta que a veces podía prescindir del Estado, autoorganizarse, hacer cosas. Y claro, también después de 6 años en Nápoles todavía habían andamios en las calles, edificios caídos, y fueron los mismos que yo encontré la primera vez que aterricé aquí en México hace casi 30 años. Luego has tenido una evolución temática en tu obra que no he podido seguir porque mi italiano no da para leer ficción, mi italiano da para leer ensayo, y hasta ahí llegué. Y si son ensayos inteligentes y claros, si no, ni madres. Y puedo leer la Gaceta dello Sport sin problemas. Yo no lo entiendo a veces, porque sí, tiene ¿verdad? alusiones que yo, que no sigo mucho el fútbol, no entiendo. Es una debilidad, pero bueno, Sí, perdonémosla. No lo sigo, ya no lo sigo porque me da asco, es una cuestión muy ideológica. Sigo demasiado dinero, corrupción, además. Me gusta el fútbol, me gusta mucho, pero lo volvieron algo asqueroso. Lo que pasa es que si empiezo este debate aquí y hago una defensa de los ratoncitos verdes, voy a perder gacho. ¿Ves? Ya. Entonces más mejor le paro a un debate perdido. Uno aprende a dar los debates que puede ganar y los otros simplemente marcar su opinión. Pero bueno, hubo una evolución literaria, temática, en cuanto a que empezaron a preocuparte cada vez más temas de física, temas de ciencia complicados.
Sí, complicados. No tan complicados. Los entiendo yo, que no estudié ni física, ni neurociencias, ni nada. Son territorios. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que mi estrella polar siempre ha sido una frase de Elsa Morante. Elsa Morante era una gran escritora, era la esposa de Alberto Moravia, que ustedes tal vez conozcan un poco mejor, pero era una escritora 10 veces mejor que Alberto Moravia. Y ella dijo, una posible definición de escritor o escritora es alguien a quien interesa todo excepto la literatura. Bien, bien. Y yo siempre me he sentido así, o sea, soy curioso. Y entonces a un punto de mi vida me di cuenta de que habían en las ciencias territorios incógnitos, maravillosos, con tesoros, misterios, pasiones, ¿no? Por ejemplo, ustedes, todo el mundo sabe que nosotros... Nos dicen en la escuela también que estamos compuestos por 3 o 4 partículas, ¿no? Electrones, protones, neutrones, fotones, algo así. Bueno, todo lo que sabemos de eso abarca más o menos el 4% del universo. O sea, este escenario, ustedes, el DF, México, las estrellas, las galaxias, todo eso, todo lo que vemos, que tocamos, es el 4% del universo. Además de eso, sabemos que existe, pero no sabemos qué es. Hay un 23% de materia que no interactúa con nosotros, que le dicen materia oscura, y un 73% de energía, que le dicen energía oscura, y le dicen así porque no tenemos ni puta idea de qué es. O sea, ¿qué es? El 96% tenemos una vaga idea del 4% y el 96% quién sabe, pero sabemos que existe. Entonces esos misterios que están en la ciencia me fascinan mucho. ¿Cómo funciona el cerebro, ¿no? En los últimos años hemos hecho muchos avances en esto, ¿no? Y descubrimos, y eso es algo que nos toca, Paquito, ¿qué es lo que nos hace humanos? Es justamente la capacidad que nuestro cerebro tiene de contar historias. O sea, ustedes creen que lo que están viendo ahora, a mí, a Paco, a la gente que nos rodea, es exactamente lo que el mundo nos ofrece. Pero no es así. Por ejemplo, un solo ejemplo. En la retina tenemos un hueco que se le dice punto ciego, porque de ahí parte el nervio óptico. O sea, que si viéramos el mundo como en realidad lo tenemos, viéramos un hueco en el centro de nuestra visión. ¿Qué hace el cerebro? Llena estos huecos, los reconstruyes. Y todo lo que percibimos en el cerebro se reconstruye, lo corta, lo ensancha, igual que si fuera un novelista que elige lo que tiene que contar y cómo tiene que contarlo. O sea, estamos hechos de historia, de historias. Nuestro mismo yo es una historia que el cerebro nos cuenta. Se podría decir que es su más grande bestseller, porque todo el mundo cree que tenemos un yo, pero no hay ningún lugar del cerebro donde esté el yo. No es que hay ¿cómo se dice? Un hombrecito o una mujercita dentro del cerebro, un japonés chiquito que nos mueve, ¿no? Como títeres. No hay, no existe. Es una invención del cerebro y eso me fascina. Y entonces decidí hacer una novela en donde la física fuera protagonista. Me fui al CERN, que es ese gran laboratorio con la máquina más grande que la humanidad haya construido en su vida. Son 27 kilómetros, un anillo de 27 kilómetros, que es el lugar más frío del universo, porque en esos tubos donde corren protones hay menos 271 grados. Y los físicos que están ahí, son 10.000 físicos, los lanzan casi a la velocidad de la luz, los hacen chocar y en este choque se producen las partículas que existían
13 billones de años, hace 13 billones de años. Y sigue mirando las huellas, porque no las vemos evidentemente. Esos físicos nos dicen de qué estamos hechos. Y así, por ejemplo, descubrieron, porque, por ejemplo, hasta hace 2 años, nadie sabía por qué yo tengo una masa. Paquito tiene una masa un poco más grande que yo y no lo sabíamos. No lo sabíamos. Ahora empezamos a entender algo gracias a esta máquina y el descubrimiento del famoso bosón de Higgs. Son cosas que parecen raras, ¿no? Además, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Eso a mí me fascina. Cualquier novelista, ¿no?, cuando escribe, está en una lucha a muerte contra el tiempo, ¿no? Está tratando de dominar, de manipular el tiempo, porque lamentablemente nuestro tiempo tiene un fin, ¿no? Termina, ¿no? Yo siempre digo que si todos nosotros fuéramos inmortales, nadie contaría historias, porque no tendría sentido. Contar historias es transmitir experiencia, ¿no? Pasar experiencia de una generación a otra, de una persona a otra. Bueno, ¿el tiempo qué es? Yo que escribo novela y manipulo el tiempo, quiero saberlo. Ahora, por ejemplo, algunos físicos nos dicen que el tiempo en realidad no existe, ¿no? Que aunque nosotros tenemos las huellas del tiempo en nuestras caras, lamentablemente, pero en realidad lo que está por debajo de la realidad, o sea, a nuestra escala el tiempo fluye, pero no a nuestra escala. En la escala microscópica el tiempo es algo distinto. Es como la metáfora más común del tiempo es el río, ¿no? El río que fluye. Entonces nos sentamos a la orilla del río y vemos el agua que fluye. Pero si fuéramos pequeños, chiquitos, como una molécula de agua, ¿tendríamos la misma sensación de flujo? No, habría un revuelo increíble, partículas todas iguales, H2O, ¿no? Todas igualitas, que nos chocan, nos retroceden, nos aceleran, nos implican en torbellinos increíbles. Tal vez el tiempo sea eso. Y entonces yo traté de hacer una novela en donde un lector pudiera tener la percepción de este tiempo más profundo, más radical, que no podríamos tener. No, en nuestra escala no podríamos tener. Y es más o menos todos ustedes habrán leído 100 años de soledad, ¿eh? El tiempo, aunque García Márquez tal vez no lo sepa, este tiempo es rarísimo, ¿no? Que vuelve sobre sí mismo, que acelera, que se para, que descansa, ¿no? En ¿cómo se dice? Una agora. Bueno, discúlpenme, de vez en cuando me falta la palabra. Bueno, ese tiempo, aunque García Márquez no lo sepa, es el tiempo de la relatividad especial de Einstein. Y nosotros, leyendo 100 años de soledad, tenemos una vaga idea de que es ese tiempo que nunca podremos experimentar. Lo peor es que siempre me convence. Cuando me contó por primera vez que iba a escribir, yo dije, no, escribe esa otra novela que traes en la cabeza. Evidentemente hay consejos que uno sigue y otros que le valen madres. Al mío le valió absolutamente más. Pero además ganaste el premio Estrega con esa novela. Uno de los premios literarios más importantes del mundo lo gana con esta novela, que se llamó La energía del vacío se llama. Y miren qué prejuicio que hay, ¿no? en la gente. Porque la gente normalmente piensa que la ciencia es algo que no tiene nada que ver con la cultura. Y es parte de la cultura, es la aventura del conocimiento, ¿no? O uno piensa a los científicos como gente muy fría, con sus camisones blancos ahí mirando en el microscopio. En realidad hay muchísima pasión ahí. Y bueno, mis editores, español, francés, alemán, inglés, griego, no quisieron traducir la novela. Yo casi sin leerla, no, esa es física, ciencia, ¿qué me importa? Por más que yo le dijera que en Italia era mi novela que más había vendido. Es que hay prejuicios increíbles sobre la ciencia. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Todo el mundo utiliza la ciencia, el celular, mira la televisión, toda mecánica cuántica,
aunque parezca rarísimo, es toda mecánica cuántica. No hay que tener prejuicio, la ciencia es un territorio maravilloso, además es un territorio muy democrático, en un territorio de transparencia absoluta. Si yo quiero, me colego por internet a los datos de Ginebra, del acelerador de Ginebra, y los bajo todos, los descargo todos. No los sé leer, evidentemente. Pero si quiero, puedo. Cualquiera de ustedes puede. La ciencia es transparente, es una democracia donde la verdad es algo siempre provisional, sometido al consenso de la gente que en realidad sabe de qué está hablando. Wow. Una democracia Wow. sin parlamentos. Verdadera. Lo que sí es obvio, es que no hay literatura sin pasión. O sea, la apasionada manera como ha estado tratando de convencer a este auditorio de que la ciencia no es algo maligno, exótico, extraño y ajeno, está repleta de pasión. Y es esa pasión la que se vuelve literatura y la que te permite contar. Sin embargo, después de esto, te fuiste a regalarnos una novela policíaca, bastante ortodoxa desde el punto de vista, bueno, no bastante poco ortodoxa desde el punto de vista policíaco, con un comisario que es bueno. Sí, es un comisario que además era, ¿se acuerdan ustedes del libro de los años 70, la novela sobre los años 70? Era uno de esos chicos y se llamaba Alberto Malinconico. Y me di cuenta de que había contado los años 70 en Italia, pero que quería contar también la década siguiente. Aquí estamos. Ya, estamos bien. La década siguiente. La década siguiente para nosotros de esa generación fue un desastre. Fue un desastre porque perdimos y no supimos de ninguna manera transmitir nuestras experiencias a las generaciones siguientes. Yo siempre digo que cruzamos la década de los 80 como los personajes de los cómics que están bajo del agua y respiran a través de una caña, ¿no? Hay afásicos. Y me di cuenta de que tenía ganas de contar lo que había pasado en los años 80, ¿no? Entonces tomé ese personaje que en los años 70 era un universitario y dije, bueno, el problema es que en esos tiempos la tasa de desempleo juvenil en Nápoles, y es como ahora, rebasa el 50%, o sea que no es fácil conseguir trabajo, aunque tengas una licenciatura, una maestría, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pasó por la cabeza y no lo hice, pero a mi protagonista se le ocurre, para que los padres lo dejen en paz, concursar a un puesto de vicecomisario de policía, esperando perder el concurso, porque no tenía ni la menor gana de ser policía. Pero la vida se venga en contra de él y él gana el concurso. Entonces se vuelve un policía bastante raro, bastante atípico, todo el mundo lo tiene a distancia porque, como ustedes saben, la policía es bastante de derecha. Y entonces le dan todos casos rarísimos, difíciles. Digamos, el primer cuento que está en este libro es la parte de esta novela de que hablaba Paco que se desarrolla en México. ¿Por qué? Escribió una novela mexicana. Eso es una novela, el que le vamos a regalar es una novela mexicana. Yo creo que tiene absoluto derecho, porque además sabe de qué está hablando. No son esas novelas de bestselleroso gringo que pasó 3 días en el Hyatt y cree que ya puede hablar del DF. No, escribió una novela mexicana, extraña. Sí, extraña. Se llama Terraza Marlowe. Terraza Marlowe es la terraza que tiene el Hotel Marlowe acá en calle Independencia, donde yo aterricé la primera vez que llegué acá en México. Son más o menos un poco mis recuerdos cuando yo vine de turista por primera vez en 1986, antes de conocer a Paco, 2 años antes de conocer a Paco. Y en la primera parte, que ustedes lamentablemente no leerán, el comisario malincónico, después cuento por qué Malincónico significa melancólico. Sí, ahora se lo cuento. Malincónico es el apellido de mi protagonista y quiere decir melancólico, ¿no?
Incluso en Italia siempre me preguntan, ¿le pusiste a ese personaje un nombre evocativo porque es un personaje melancólico? Y yo tengo que explicarle, incluso a los italianos, que no, que malincónico es un apellido bastante común en Nápoles y en los alrededores. Y además, el primer malincónico que yo conocí era el secretario de la célula del Partido Comunista de un pueblo cercano al mío. Entonces, en los años 70 yo, como les dije, estaba en los movimientos políticos extraparlamentarios. No nos llevábamos muy bien con el grande Partido Comunista Italiano, que en ese entonces alcanzaba el 30% y era como una iglesia nosotros éramos más libertarios, más socialistas libertarios. Entonces no nos llevábamos muy bien con el partido. Pero una vez la célula del Partido Comunista del pueblo vecino nos invitó a una reunión, nosotros los extraparlamentarios. Nunca había pasado en la vida. Entonces fuimos, éramos 5 y todos tenían más encargos, porque yo era el responsable de la comisión escuelas, pero al mismo tiempo era el vicesecretario, éramos 5. Pero bien, fuimos a la reunión y los más jóvenes no lo saben, en esa época las reuniones empezaban con larguísimos rollos del secretario que partía de la situación internacional y llegaba al problema de la esquina, ¿no? Bueno, ese señor que se llamaba Malincónico, era el secretario de la célula de este pueblo, empezó así: bueno, compañeros, yo nunca he leído a Marx, pero me lo puedo imaginar. Y siguió. Y ustedes entienden que ese apellido se me grabó en la cabeza y entonces por eso Malincónico se llama así. Vamos a distribuirles el libro en sus lugares, por favor, no se levanten ni hagan motín, como suele suceder cada vez que regalamos un libro. Y luego al final Bruno va a estar firmándolos en esa mesa. Y les pedimos un favor, la cola para firmar, háganla fuera para que podamos proseguir con las actividades. Dentro de muy poco tendremos aquí, ya toca a Elena Poniatowska. Mano a mano con Almudena Grandes. Entonces, no se muevan, se los vamos a hacer llegar el libro, la cola para las firmas del lado izquierdo, fuera de la carpa, para que podamos seguir funcionando como... Y luego les tomamos una foto, ¿sí? Alguien tomará una foto para que Bruno lo mande a Nápoles, no se lo van a creer. Cuando vean un auditorio repleto de libros de Bruno. ¿Puedo decir una cosa? Quiero agradecer. Haz tu balance de la feria, Mi balance. Es una maravilla para nosotros que venimos de Europa, ¿no? Ver tanta gente, tanta participación, tanto interés. Pero yo quiero agradecer en serio a la Brigada Paralela en Libertad, desde Paco y Paloma hasta el último. Ustedes tal vez no se den cuenta porque la tienen a mano a la brigada, pero es una experiencia única, es el intento más logrado en el mundo de acercar a la gente a la lectura, y con tanta pasión, con tanta participación, con tanta capacidad de organización. Cuídenla, apóyenla a la brigada, por favor. Es un patrimonio, un tesoro que tienen en México. Tengo que decir a nombre de la Brigada Paralela en Libertad, somos 13 personas, el grupo, elegimos ese número emblemático para demostrar que la mala suerte no existe, lo que existe son presidentes pendejos, granaderos represores, pero no mala suerte. La brigada no podría existir sin el decidido apoyo de muchas gentes. Primero, un montón de libreros, un montón de editoriales que nos permiten vender libros a bajo precio en lugar de destruirlos o tenerlos en las bodegas, un montón de voluntarios que vienen a echarnos una mano en las ferias del libro, y sobre todo un montón de escritores, periodistas, sociólogos, antropólogos, arqueólogos,
que están dispuestos a entregar su saber a la población, al común, a la plebe, a la prole, ¿sí? Que somos todos nosotros, carajo, ¿sí? Basta de visiones aristocratizantes de la cultura, que es un comedero para 8 con jerarquía, donde hay propietario, princesita, dueño y alfombra roja. Esto es democracia dura, democracia abierta, democracia popular. Y muchísimas gracias. Y a ustedes, la brigada no existiría sin el tremendo apoyo de ustedes. Ya le dije, es gasolina pura estar aquí, ¿no? Para nosotros, ver todos ustedes tan atentos, tan partícipes, tan conscientes, tan deseantes de entender, porque el mundo es complejo, ¿no? Y los libros tratan de restituir la complejidad del mundo. Si no leemos libros, no entendemos nada. Yo siempre digo, la lectura es la única droga que crea independencia. Y Sí, sí. un pueblo que no lee es un pueblo que está expuesto al miedo, a las mentiras del poder, y no lo podemos permitir. Uno, por favor, uno por familia. Si hay 2 personas de una familia, un solo libro y el otro échenlo para atrás para que les toque a la mayor cantidad de gente posible. Hay muchas más de 640 personas aquí, compañeros. O sea que no va a alcanzar para todos, lamentablemente. ¿Qué? Bueno, los que no lo alcancen lo pueden descargar gratuitamente en la página de la brigada. Todos los libros que hemos publicado, 120, los pueden descargar gratis en la página de la brigada. www.brigadaparaLeerEnLibertad.com. Él también, porque si no, no le creen en Italia. ¿Saben qué? Yo gozo la vida, yo soy un vitalista, pero verlos levantando un libro a un auditorio como este me saca las lágrimas, chenga. Muchas gracias. Muchas gracias.